Imaginemos por un segundo caminar por un bosque inmenso, de esos antiquísimos. Al mirar alrededor, pues lo más lógico es fijar la vista en la superficie, ¿no? En los árboles gigantes, en las ramas, en cómo el clima azota las hojas. Todo eso es lo evidente, lo que salta a la vista. Claro, lo que todos ven primero. Exacto. Pero justo debajo de la tierra, escondida a simple vista, digamos que hay una red de micelio, una estructura viva, gigantesca, o sea, de hongos completamente interconectados. En la superficie parece invisible, casi que insignificante, pero por debajo es una arquitectura masiva que sostiene la vida, transfiere nutrientes y da soporte a todo el ecosistema justo cuando el clima exterior se vuelve muy hostil. Ajá, es la que hace el trabajo pesado en silencio. Totalmente. Pues resulta que en la economía de América Latina, esa red subterránea tiene un nombre real. Y según un análisis fascinante que vamos a desempacar hoy, que fue publicado por la revista Interalcaldes bajo el título El poder silencioso de la economía social entre México y Colombia, resulta que esta red podría ser literalmente la única estructura capaz de evitar que la economía de la región colapse en los próximos años. Pues mira, es una analogía que captura perfectamente la realidad material de lo que está ocurriendo de verdad. Solemos obsesionarnos con mirar los grandes árboles corporativos, ¿no? Los indicadores macroeconómicos de la superficie, o sea, la inversión extranjera masiva, las cifras de exportación. Lo que sale en las noticias todos los días. Sí, exacto, las portadas de los diarios financieros. Pero ignoramos por completo esa red vital que opera por debajo. Y el artículo de revista Interalcaldes nos obliga a cambiar este enfoque hacia las cooperativas, las mutuales, las cajas populares. Ya no las plantea como simples herramientas de asistencia para comunidades vulnerables, que es como el cliché, sino como una verdadera estrategia de poder económico y geopolítico. ¡Wow! Y la urgencia de entender esto radica precisamente en que ese clima exterior que mencionabas en tu bosque, pues se está volviendo extremadamente hostil. Sí. Vamos a poner ese clima en contexto para quienes nos escuchan, porque los reportes recientes de los grandes organismos internacionales pintan casi que una tormenta perfecta. Yo estaba revisando los datos previos a nuestro análisis de hoy y el Banco Mundial acaba de ajustar sus previsiones. Esto fue el 8 de abril. Ajá, fresquitas las cifras. Sí, recién salidas. Y el panorama de crecimiento para América Latina es de un escuálido 2.1%. Venimos cayendo de un 2.4% que se vio en 2025. Y la razón principal es que el motor tradicional de la economía parece haberse apagado por completo. Es que el capital está paralizado. Esa es la cruda realidad. Tenemos un entorno donde la inversión corporativa convencional está asfixiada por tasas de interés altísimas a nivel global. A eso se le suma una demanda externa muy débil, porque los grandes compradores internacionales están conteniendo el gasto. Claro, nadie quiere gastar. Exacto. Hay una incertidumbre geopolítica tremenda. Y si bajamos esa lente a los dos países centrales del texto, la urgencia es aún más evidente. México enfrenta una volatilidad comercial inmensa con Estados Unidos. Necesita desesperadamente reactivar su crecimiento sin perder la estabilidad macroeconómica. Y más con los números que traen. ¡Totalmente! Sobre todo cuando la OCDE le proyecta una expansión raquítica de apenas 1.2% para 2026. Es bajísimo. Y del otro lado, pues Colombia tampoco es que navegue en aguas tranquilas, ¿verdad? El artículo señala que tienen una expectativa de crecimiento ligeramente mejor, cercana al 2.8%. Pero el problema estructural es el mismo, o sea, una inversión privada que está frenada, contenida por un clima fiscal sumamente frágil, y todo esto en medio de una transición política súper compleja. Sí, es un escenario bien delicado. Ahora, yo escucho todo este panorama sombrío, ¿no? Y escucho el término economía social como la supuesta gran solución. Y te confieso que mi mente viaja inmediatamente a la venta informal en las calles, o a los subsidios del gobierno, o a un grupo de vecinos tratando de sobrevivir el mes. Siento que existe el riesgo de que estemos poniéndole un nombre muy diplomático, muy elegante, a la pura economía de supervivencia. Entiendo perfecto a qué te refieres. O sea, ¿realmente estamos hablando de un motor económico principal? ¿O esto es simplemente un plan de contingencia, un salvavidas para no morir de hambre?
Mira, esa percepción que tienes es de hecho el obstáculo conceptual más común cuando se habla de economía social. Es facilísimo descartarla como una simple red de contención. Pero si analizamos los mecanismos financieros reales que expone el texto, descubrimos por qué estas organizaciones están de verdad desafiando el modelo corporativo. Ver, explícame eso, porque me cuesta verlo. La clave está en cómo reaccionan ante las crisis. Piensa en esto. Cuando una gran corporación enfrenta un trimestre de pérdidas, su mecanismo automático para mantener la competitividad es expulsar valor local. O sea, recortan empleos de forma masiva, exprimen a sus proveedores más pequeños, cierran plantas enteras. Claro, secan el terreno a su alrededor para mantener sus propios márgenes de ganancia. Salvan su propio pellejo, digamos. Precisamente. Básicamente se salvan a sí mismos sacrificando al ecosistema. En cambio, las cooperativas y las mutuales, por su propia naturaleza de propiedad compartida y su anclaje en el territorio, operan bajo una lógica matemática completamente distinta. Ellas no expulsan competitividad, la redistribuyen. Interesante. ¿Y cómo se ve eso en la práctica? De dinero en efectivo a nivel local. Para usar una imagen así bien clara, la inversión extranjera es como la red eléctrica principal de una ciudad. Si la gran planta generadora falla por una crisis global, toda la ciudad se queda a oscuras, ¿no? Ajá, un apagón total. Exacto. Las cooperativas, en cambio, operan como miles de microredes de paneles solares instaladas en los techos de cada barrio. Cuando la red central colapsa, estas microredes garantizan que la base productiva siga teniendo energía, y el excedente se lo comparten entre los mismos vecinos. O sea, evitan que el tejido productivo se desmorone por completo. Esa imagen de las microredes solares, te juro que me cambia por completo la perspectiva. Porque si de verdad logran sostener el consumo y la liquidez local cuando los grandes bancos y las corporaciones huyen, entonces el impacto sumado debe ser masivo. Y de hecho, yo estaba revisando las notas que trajiste de la publicación y la escala de esto me dejó atónito. Es que los números son impresionantes. Sí, es que no estamos hablando de 3 o 4 granjas familiares haciendo trueque los fines de semana. Los datos de México son, una barbaridad. Totalmente. Los números destruyen cualquier mito de que esto es una economía marginal, de supervivencia. Mira, el Registro Nacional de Cooperativas en México documenta 18,038 sociedades cooperativas operando formalmente. ¡Wow! ¿18,000? Sí, y el dato que realmente cambia la ecuación geopolítica aquí es el capital humano. Estamos hablando de aproximadamente 8.9 millones de personas asociadas. 8.9 millones. O sea, eso es el equivalente a la población entera de un país pequeño o incluso mediano. Exactamente. Entonces, lo que México aporta a esta ecuación binacional que plantea el artículo no es solo volumen de personas, es infraestructura dura, es capacidad de manufactura a escala y una posición geográfica que, ofrece un acceso logístico directo y súper privilegiado a toda Norteamérica. Claro, el acceso al mercado más grande del mundo. Pero te digo algo, lo que realmente me voló la cabeza, pero así por completo, fue el dato de Colombia. El artículo menciona que el sector solidario financiero colombiano, o sea, cooperativas de ahorro, mutuales, fondos de empleados, elevó sus excedentes en un 37% durante el año 2025. Es un dato espectacular, ¿sí? Es que, espera un momento, porque aquí la lógica financiera convencional choca contra una pared de concreto. La economía colombiana estaba súper frágil. Las tasas de interés seguían presionando, la inversión privada estaba detenida. O sea, ¿cómo es matemáticamente posible que un sector aumente sus excedentes un 37% en medio de un estancamiento económico casi generalizado? Es que esa es la pregunta central para entender el poder de este modelo. Porque un crecimiento del 37% parece un error estadístico hasta que analizas el mecanismo de cómo prestan el dinero. Mira, durante una crisis o un periodo de alta incertidumbre, ¿qué hace la banca tradicional? Se asusta y cierra la llave. Exacto. Se asusta, endurecen sus algoritmos de riesgo, cortan las líneas de crédito y dejan de prestarle a las pequeñas y medianas empresas. Básicamente dejan un vacío gigantesco en el mercado. Y aquí es donde entran las cooperativas financieras. Ellas no operan solo con un puntaje de crédito frío y distante. No miran solo el buró de crédito, digamos. No,
Ellas operan con algoritmos de confianza basados en conocimiento territorial. O sea, conocen al productor, conocen el historial de la comunidad, saben quién es verdaderamente solvente, aunque no tenga el perfil corporativo perfecto que exige un banco tradicional. Ah, claro, porque están ahí mismo en la trinchera. Precisamente. Entonces, las cooperativas financieras en Colombia simplemente ocuparon el vacío enorme que dejaron los bancos tradicionales. Otorgaron crédito donde nadie más lo hacía, captaron todo ese mercado desatendido y al hacerlo no solo mantuvieron viva la economía local, sino que generaron ese asombroso 37% extra de excedentes. Qué fascinante, o sea, básicamente se comieron el pastel que los bancos grandes dejaron tirado por miedo al riesgo. Literalmente. Y entonces lo que aporta Colombia a esta alianza no es la gran manufactura como México, sino una plataforma súper sofisticada de inclusión financiera, de acceso rápido a capital para sectores marginados y bueno, una puerta de entrada comercial hacia toda la región andina y el Caribe. El texto de hecho detalla que en 2025 ambos gobiernos formalizaron esta complementariedad con prioridades críticas. Sí, temas de fondo. Exacto. Temas como combate a la pobreza, seguridad alimentaria, autosuficiencia sanitaria. Proyectan crear clústeres binacionales en agroindustria, manufactura ligera, incluso en servicios digitales. Yo intento visualizar esto en la práctica y pienso, por ejemplo, en una cooperativa agrícola enorme en el sur de México. Produce café orgánico buenísimo, pero históricamente ha estado atrapada, vendiendo muy barato a un intermediario corporativo porque pues no tiene la infraestructura financiera para exportar. Ese es el caso de muchísimos productores, lamentablemente. Exacto. Pero, ¿qué pasa si de repente esta cooperativa mexicana se asocia con una robusta cooperativa financiera en Colombia? La entidad colombiana le provee la arquitectura de pagos digitales, las líneas de crédito flexibles y todo el conocimiento de ventas retail para llegar directamente al consumidor final en Sudamérica, esquivando al gigante corporativo. Sería un modelo impecable. O sea, es una fusión perfecta, ¿no? Una pone la fábrica y el producto y la otra el músculo financiero local. Y ese es el escenario ideal que plantea la alianza en el papel. Sin embargo, para que esa hipotética cooperativa cafetalera mexicana y la cooperativa financiera colombiana puedan de verdad operar juntas sin fricciones, o sea, cruzando fronteras y regulaciones aduaneras, requieren un nivel de institucionalidad altísimo. Claro, no lo pueden hacer solo de palabra. No, para nada. No pueden gestionar exportaciones internacionales basándose únicamente en asambleas comunitarias informales o en buenas intenciones. Y el análisis aborda este reto de frente y se apoya en evidencia académica muy dura. Primero, citan una investigación clave del Tecnológico de Monterrey que sacude un poco el dogma económico tradicional. ¿Ah, sí? ¿Qué dice el estudio? Demuestra que en las economías emergentes, la inclusión financiera reduce la pobreza de manera mucho más contundente y rápida que el simple crecimiento del Producto Interno Bruto. A ver, eso merece que nos detengamos un segundo. Nos han condicionado durante décadas a adorar la métrica del PIB. O sea, todos los noticieros celebran con bombos y platillos cuando el PIB sube unas décimas. ¿Por qué la inclusión financiera cooperativa resulta ser un mejor antídoto contra la pobreza que el crecimiento macroeconómico general? Pues porque el PIB es una medida agregada que lamentablemente esconde la desigualdad estructural. Imagínate que un país puede ver crecer su PIB un 4% simplemente porque una sola megacorporación minera o una empresa de tecnología exportó miles de millones de dólares. Claro, la aguja se mueve en el promedio. Sí, la aguja se mueve y ese dinero entra a las estadísticas nacionales, pero se queda concentrado en las cuentas de unos cuantos accionistas y jamás irriga a los territorios rurales o a los barrios marginados. Es riqueza, sí, pero no es desarrollo. La inclusión financiera, por el contrario, inyecta el capital directamente en la base de la pirámide. Le llega al que de verdad lo va a usar en el día a día. Exactamente. Le da una herramienta de crédito a la dueña del pequeño taller, al agricultor, a la cooperativa local. Democratiza de verdad el motor de la economía. Pero bueno, para que estas organizaciones sepan gestionar ese capital y competir con las multinacionales, requieren profesionalización urgente. Que no es poca cosa. Para nada. Y ahí entra el análisis de la UNAM, que es súper tajante al respecto en el texto. Advierte que lo que llaman educación solidaria no es una clase teórica de ética sobre cómo ser buenos compañeros. O sea, no es sentarse alrededor de una fogata en círculo a cantar canciones sobre la solidaridad y abrazarse. En lo absoluto no. La educación solidaria es formación gerencial súper rigurosa.
es enseñar gobernanza corporativa, gestión de riesgos financieros, protocolos de participación democrática y diseño de políticas públicas. Porque sin administradores formados que entiendan de cumplimiento fiscal y balances contables, pues estas estructuras sociales jamás podrán escalar para convertirse en actores de peso geopolítico. Totalmente lógico. Y es que para escalar de verdad necesitas que la plomería del sistema, o sea, los cables por donde viaja el dinero, sean de primerísimo nivel. Y aquí el artículo introduce el caso de Colombia y su sistema BBB, ¿cierto? Así es, el sistema BBB. Acaba de lanzar el Banco de la República de Colombia. Y básicamente es tecnología de punta, transacciones instantáneas, de bajísimo costo, que permite que cualquier micronegocio mueva dinero desde su teléfono celular sin estar pagando esas comisiones abusivas de las grandes tarjetas de crédito internacionales. Una maravilla para la inclusión. Una maravilla. Y el artículo lanza el reto directo de que México tiene que aprender de esto y conectar su gigantesco ecosistema cooperativo a herramientas similares de pagos inmediatos. Pero a ver, déjame cuestionar un poco la viabilidad de esto en el terreno. La fuerza y la esencia histórica del cooperativismo siempre ha sido el contacto humano, la confianza de conocer a la persona que tienes enfrente, a tu vecino. Ajá, el tejido social. Corremos el riesgo de provocar un choque cultural que termine destruyendo la esencia misma de confianza sobre la que operan todas estas organizaciones. Pues mira, el riesgo de alienación tecnológica sí existe, pero solo cuando la digitalización se impone desde el gobierno de manera punitiva, digamos, como una herramienta exclusiva para cobrar más impuestos o vigilar. Claro, cuando llega como una amenaza. Exactamente. Pero lo que el artículo propone es un cambio de paradigma súper radical. La tecnología no reemplaza la confianza cara a cara, al contrario, la formaliza y la convierte en un activo medible. Pensemos, por ejemplo, en un productor rural, que toda su vida ha vendido sus cosechas en efectivo. Que hay millones en nuestra región. ¡Millones! Es un trabajador impecable, jamás le debe un peso a nadie. Pero para el sistema bancario global, esa persona simplemente no existe, es un fantasma estadístico. Ahora, cuando esa misma comunidad adopta un sistema como Brie, cada venta de verduras o de café deja una huella digital. Y después de un año, ese agricultor ya no es un fantasma. Ya tiene cómo comprobar quién es económicamente. Exacto. Tiene un historial transaccional demostrable, una trazabilidad financiera perfecta, y esa tecnología se convierte básicamente en su pasaporte para exigir mejores tasas de crédito o certificar sus ingresos ante compradores internacionales. Lejos de corromper la esencia cooperativa, la digitalización les pone una armadura para sobrevivir en cadenas de suministro globales. Y vaya que esa armadura va a ser indispensable, porque si miramos la última sección del artículo, la parte del tablero geopolítico global, pues da verdadero vértigo. El mundo exterior se está reconfigurando a una velocidad asombrosa y yo diría con una agresividad que no veíamos en décadas. Está muy tenso el panorama mundial. Demasiado. Estados Unidos está levantando muros comerciales e imponiendo aranceles como política de Estado. Europa está en medio de una revisión profunda, casi que paranoica de todas sus cadenas de suministro, buscando no depender de potencias hostiles. Asia está acelerando brutalmente su supremacía en tecnología productiva y África empieza a reclamar un peso logístico y demográfico que definitivamente va a cambiar las rutas de comercio. Es un reacomodo de fuerzas tremendo. Y ante este escenario, la limitante del modelo actual de América Latina es dolorosamente obvia. México ya no puede sentarse a esperar vivir eternamente de ser la maquiladora barata de exportación. Y Colombia no puede conformarse con solo extraer recursos del subsuelo o depender del turismo y servicios tradicionales. Necesitan diversificar ya. Es que la necesidad de diversificar el modelo productivo ya es una cuestión de seguridad nacional, literalmente. Y es allí donde entra a jugar la economía social modernizada. Las metas hacia el año 2026 que perfila el texto son monumentales. Por el lado de México, el gran desafío es ordenar su marco legal e institucional. El artículo habla mucho de evitar la dispersión institucional. A ver, vamos a traducir eso al mundo real. ¿Qué significa la dispersión institucional para una cooperativa que intenta abrir puertas hoy en día? Significa un infierno burocrático absoluto. En la práctica, implica que una cooperativa de manufactura en México tiene que tocar la puerta de la Secretaría del Trabajo para registrarse. Luego ir a la Secretaría de Economía para buscar un programa de apoyo.
Después lidiar con el fisco bajo reglas que están diseñadas para enormes corporativos. Y ninguna de estas dependencias se habla entre sí o comparte criterios. Cada quien tiene su propia ventanilla y sus propios requisitos absurdos. Tal cual. Entonces, el reto urgente de México es unificar toda esa burocracia, crear un carril de alta velocidad regulatorio y quizás lo más importante, vincular legalmente a estas organizaciones con las compras públicas del Estado y las grandes cadenas de suministro privadas. ¿Y por el lado de Colombia? Por el lado de Colombia, el reto para 2026 es igual de complejo, pero digamos que en otra dimensión. Ellos tienen que navegar su profunda tensión fiscal actual. El Estado colombiano tiene serias presiones de déficit y un margen de maniobra bien estrecho. El gobierno necesita encontrar la manera de no frenar el impulso modernizador de su sector solidario, pero haciéndolo con tal destreza que no genere pánico en los mercados internacionales ni ahuyente a la inversión privada convencional. ¡Wow! Es un ejercicio de equilibrismo macroeconómico súper delicado. Un paso en falso y se cae todo. Exactamente. Y para que la agenda binacional funcione de verdad, el análisis resalta que no bastan pues los típicos discursos políticos de hermandad latinoamericana y darse la mano en las cumbres. Requieren infraestructura compartida dura y pura. Hablan de la urgencia de crear métricas comunes porque, bueno, lo que no se mide igual pues no se puede integrar. Regla básica de negocios. Total. Necesitan también desplegar financiamiento mixto, lo que llaman blended finance, donde capitales filantrópicos, estatales y privados asuman distintos niveles de riesgo. Y sobre todo, exigen una diplomacia económica hiperactiva, o sea, un bloque unido que vaya por los 5 continentes vendiendo esta agenda. Pero bueno, quiero ponerte contra las cuerdas por un momento. A ver, dime. El propio texto advierte muy claramente que si no se superan estos obstáculos, la economía social seguirá siendo una simple promesa simpática de papel. De todos estos muros enormes de los que hemos hablado, el infierno burocrático en México, el déficit fiscal en Colombia, la falta de plataformas tecnológicas comunes, si tú tuvieras que elegir el verdadero talón de Aquiles, esa única piedra que podría hacer descarrilar todo este tren de poder económico, ¿cuál dirías que es? Mira, sin dudarlo ni un segundo, te diría que es la miopía conceptual de la clase política. La miopía política. Ni siquiera es la falta de dinero. Es la ausencia absoluta de una voluntad política unificada a largo plazo. El riesgo catastrófico aquí es que las élites políticas en ambos países sigan viendo el cooperativismo como un simple botín clientelista, un lugar para ir a buscar votos fáciles durante las campañas, o que lo sigan relegando como un temita menor que es administrado por ministerios de desarrollo social. Claro, como si fuera solo regalar despensas. Exacto. El fracaso está garantizado si no logran dar un salto mental, que es fundamental. Tienen que entender que en el mundo fragmentado de hoy, la inclusión social y la soberanía territorial no son programas de caridad ni gastos de relaciones públicas del Estado. Son elementos puros, duros y medibles de verdadera competitividad nacional. Si no logran integrar esto al núcleo duro de sus ministerios de Economía y Hacienda, pues va a ser otra gran oportunidad histórica desperdiciada para la región. La inclusión social no es un gasto de caridad, es competitividad nacional dura y pura. ¡Qué barbaridad! ¡Qué manera de cristalizar el argumento de todo el documento! De verdad. Y con todas estas piezas sobre la mesa, o sea, la red de micelio, los excedentes bancarios en crisis, la tecnología brivé y la tensión geopolítica global, quiero dejar a quienes nos escuchan con un pensamiento provocador. Algo que reviente un poco los esquemas tradicionales con los que crecimos. Abel, adelante. Si esta integración territorial y tecnológica se logra materializar, de verdad desafía toda la lógica de los libros de texto de negocios que nos enseñaron en la universidad. ¿Qué pasaría si el futuro de la competitividad internacional y del poder económico no estuviera dictado únicamente por 3 o 4 gigantescas corporaciones multinacionales que concentran absolutamente todo el capital? ¿Qué pasaría si los verdaderos titanes económicos de la próxima década fueran, no sé, millones de cooperativas locales con raíces profundísimas en la cultura de sus territorios, pero hiperconectadas a través de tecnología financiera entre países, operando, comprando y exportando juntas como un solo frente económico unificado? Imaginen la resiliencia brutal de un sistema así frente a cualquier crisis mundial. Sería prácticamente imposible de derribar. Sería sinceramente un cambio tectónico en la historia económica. Pasaríamos de observar un modelo constante de extracción de riqueza a uno de generación y retención de valor distribuido.
transformaría por completo lo que entendemos por mercado libre en América Latina. Un replanteamiento total de las reglas del juego, ni más ni menos. Y precisamente sobre este debate es donde queremos escuchar las voces de nuestra audiencia. Desde Revista Interalcaldes nos interesa muchísimo conocer a fondo la visión de quienes nos escuchan hoy. Después de analizar la evidencia y los enormes retos, ¿consideran ustedes que la economía social de verdad puede convertirse en una herramienta real de competitividad internacional para México y Colombia? ¿O creen que a pesar de toda la tecnología y los buenos deseos, seguirá atrapada en esa eterna lógica asistencialista del Estado? Va a estar súper interesante leer las respuestas a eso. Totalmente. Así que queremos saber sus comentarios y que nos escriban para debatir esto juntos. Además, invitamos a todas las personas interesadas en seguir desarmando la realidad a que se suscriban a nuestro canal de Spotify para que no se pierdan ninguno de nuestros análisis a profundidad. Y por supuesto, tienen que entrar a nuestra página web interalcaldes.com para leer el artículo completo porque los datos y las gráficas que presenta son material obligatorio. Sí, vale muchísimo la pena leerlo, con calma. Así es. Finalmente, síganos en nuestras redes sociales, en Facebook, X y LinkedIn, donde nos pueden encontrar súper fácil como Revista Interalcaldes. Ha sido un ejercicio mental extraordinario rascar debajo de la superficie y descubrir esa red que realmente sostiene todo el bosque. Gracias por acompañarnos en esta exploración de hoy y nos encontramos en el próximo análisis.